Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a otro capítulo de la temporada Taller de Palabras, que desarrollamos con apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín, responsable del Concurso Nacional de Cuento y Novela, y Cámara FM, la emisora de la Cámara de Medellín. Esta temporada busca acompañar a nuevos autores que con toda seguridad quieren participar del concurso y necesitan aún de consejos para poder llevar sus manuscritos a mejores puertos. Así que traemos recomendaciones de nuevos autores y autoras, así como recomendaciones de reconocidos editores sobre cómo leen, qué buscan en un manuscrito y cómo lo trabajan. Nuestro objetivo es apoyar a los nuevos talentos brindando herramientas y consejos para enriquecer su escritura. Para hoy le damos la bienvenida a la editora de una editorial que no puede faltar en nuestra programación como se los hemos mostrado, como lo es Laguna Libros. Me refiero a María José Ojeda. Bienvenidos. María José, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Muchas gracias por la invitación. No, qué chévere que estés acá. Además, hay muchos libros de Laguna que han pasado por Paredro a lo largo de sus capítulos y muchos autores que hemos seguido. Tú eres una editora de Laguna, entonces quisiera arrancar preguntándote esto. ¿Cómo lees tú para Laguna? Todos sabemos y lo hemos escuchado de otros editores en esta temporada de Taller de Palabras, que a veces se lee para uno, para sus gustos, pero cuando es un trabajo se lee para la editorial. ¿Cómo lees tú para la editorial? Bueno, pues yo siento que se juntan igual estas dos esferas que me preguntas. Yo siento que está igual siempre mi intuición, mis gustos, eso siempre va a estar en mi cabeza y en mi ojo lector. Pero también siento que pues cuando uno lee desde su rol como editora, se lee pensando en el catálogo de Laguna. Entonces yo siento que siempre tengo que pensar en qué se ha publicado en Laguna, qué tipos de libros publicamos, qué tipos de temas publicamos. Nosotros tenemos unas líneas muy claras, tenemos ficción, no ficción, con Cardumen tenemos poesía. Entonces siempre es pensando en que si leo algún libro tenga sentido en el catálogo que tenemos en Laguna, pero que no repita cosas textuales, que no sea una copia de algún libro que ya tenemos en nuestro catálogo. Entonces siempre es un poco buscando el equilibrio entre pues estos dos extremos que pueden suceder de cosas interesantes igual que nos llegan. Y de todas formas, yo siento que como editora también hay una forma de leer que es más allá de el horario laboral y es leerlo todo con ojo de editor, incluso las cosas que compro solo para mí o las cosas que veo o escucho en redes, en eventos. Entonces siempre siento que es siempre como tener esa sensibilidad muy clara de que cualquier cosa que uno se encuentre es pues potencialmente publicable, ¿no? Algunas, ¿no? Siento que pues eso, por ahí. Me imagino, María José, que antes de ser editora de Laguna, tú ya eras lectora de Laguna, Claro, sí, por ¿cierto? supuesto. ¿Tú cuánto llevas en este momento? Tú llevas más o menos un año, un poco más, Un ¿cierto? poco menos de un año. Yo empecé en A un poco Laguna menos. justo después de Filbo del año pasado. ¿Cómo fue el cambio de leer los títulos de Laguna de lectora a editora? Creo que ha sido pues todo un proceso, porque pues yo primero fui lectora de Laguna, luego fui practicante en Laguna y creo que ahí también empecé como a meterme en los ojos de la editorial y entender qué era lo que se esperaba. Como practicante leí muchos de los manuscritos que llamamos manuscritos no solicitados, que son los que nos llegan pues de escritores que logran contactarnos, que encuentran nuestro correo, etcétera. Y ahí empecé como a afinar mi oído y a entender también qué era lo que veían Ana, que es la otra editora en este momento, y Pedro, que era quien estaba en mi puesto hace un par de años que vi que hice mi práctica. Y poco a poco he ido, lo que te digo, como entendiendo que el Laguna es un proyecto de catálogo y no son libros individuales. Entonces, que aunque como libros individuales, cuando era simplemente lectora y no entendía tanto como del proyecto editorial, disfrutaba, ahora entiendo que tienen todos que ver de una forma u otra, porque tienen propuestas nuevas, porque tienen un proyecto
forma o de juego con el lenguaje que es interesante. Entonces sí, siento que es entender como el proyecto editorial más allá de los libros individuales. María José, hay algo indiscutible y es la importancia que ha tenido Laguna, ¿cierto? En los últimos años, en la consolidación de las editoriales independientes, en la búsqueda de nuevas voces, de nuevas sensibilidades. Y también Laguna se ha conseguido y ha formado un espacio en el campo editorial, porque Laguna publica libros que solamente estarían en Laguna. Y aquí me refiero a una apertura hacia narrativas LGBT, hacia temas que tengan que ver con inclusión, con nuevas conciencias, etcétera, y nuevas identidades. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Te parece difícil? Porque claro, uno pensaría, ¿qué tanto no te llevas por la coyuntura de lo que se está hablando? ¿Qué tanto la coyuntura actual te puede opacar una calidad literaria? Lo pregunto, no lo doy por hecho. Creo que esto es muy interesante para que lo puedan escuchar muchos autores que se hayan dedicado, autores y autoras, por supuesto, que se hayan dedicado a escribir un tipo de literatura que está abriendo un espacio nuevo y que deban entender cómo lo lees tú para que de pronto el de ellos, y ahorita te voy a volver a preguntar, el de ellos sea uno de esos manuscritos no solicitados. Siento que, claro, entonces parte de este ojo que ha tenido Laguna es reconocer estas voces que han sido injustamente silenciadas y no publicadas. Pero cuando hablas de la coyuntura, claro, siento que también es entender que es muy difícil que un proceso editorial logre aprovecharse de una coyuntura porque son procesos largos. Entonces siento que también entender que no porque salga un libro con un tema que está siendo de moda, que nos llegue un libro con un tema que está siendo de moda por una u otra cuestión, necesariamente es un libro que valga la pena por simplemente por la coyuntura o que se vaya a vender simplemente por la coyuntura, porque desde el momento en el que nos llega un libro hasta el momento en que se publica pasan varios meses, incluso un año, a veces más, a veces menos, pero pues sí son tiempos largos. Entonces también creo que es entender que lo coyuntural no es suficiente y que la relevancia tiene que ir más allá del tema y tiene que haber. Así como hay un proyecto en Laguna Editorial, tiene que haber un proyecto literario en la obra de la persona que nos lo manda, que sea valioso, de nuevo, por su contenido y por su forma y por su trabajo con el lenguaje. Ahí hay un tema que me parece interesante. Hace un rato estabas hablando de cuando comienzas a leer, hay un elemento importante que estás buscando en el que no sea una copia de algo que ya se haya hecho y que se haya publicado, que es otra forma de entender la autenticidad, ¿cierto? O la originalidad. ¿Serías capaz de contarnos un poquito cuáles son tus criterios editoriales? Yo sé que estoy pidiendo lo innombrable y estoy pidiendo lo que no se puede poner en palabras, pero ¿cómo empiezas tú a detectar eso? ¿Hay algún mecanismo que tengas? ¿Te respaldas en algo? Pero quiero que un poquito nos conectemos como con ese radar que tú tienes para poder reconocer esto. Listo, bueno, creo que hay una cosa que es la más difícil de explicar, que es la intuición y el gusto, ¿no? Y siento que ahí es algo que no se puede quitar y si uno quisiera ser objetivo, pues es imposible. Entonces ahí está más bien como un bagaje lector que yo he tenido y que me ha ido llevando hacia ciertos temas o ciertas formas de escribir que me gustan más y siento que esto es más difícil de explicar, entonces lo voy a dejar hasta ahí. La originalidad es muy difícil en la literatura y no se trata como de pedirle a alguien una cosa completamente experimental y nueva, porque pues eso es imposible y a veces incluso juega en contravía como de los propios proyectos de escritura. Pero sí hay momentos en los que nos han llegado textos que su propuesta es: hice lo mismo que hizo ya esta autora ya publicada por Laguna, pero con una variación muy pequeña. Y si ya de antemano nos mandan eso en un correo, pues es difícil abrirle campo en nuestro catálogo porque le hace una competencia directa a un libro que ya tenemos, porque no necesariamente está proponiendo algo nuevo. Entonces, pues eso en cuanto a la originalidad. Cuando me acerco a un manuscrito, siento que es importante, esto ya también lo mencioné, pero que haya un proyecto, que no se sienta como un libro que se empezó a escribir y se fue descubriendo de a poquitos a medida que se va escribiendo. Y eso me ha pasado bastante leyendo manuscritos no solicitados, que uno siente que hay de pronto potencial, hay una buena escritura, pero como libro no se sostiene
porque no hay una idea, un proyecto que empiece y que termine, sino más bien se siente un poco como improvisado. Y yo siento que ahí sirve un montón haber trabajado el texto antes con otros lectores, que el editor no sea el primer lector. Ir a talleres, pero también pues hacérselo leer a amigos, amigas, a profesores, lo que sea. Yo siento que un texto dentro de más leído, más terminado, llega a las manos de un editor. Y por otro lado, siento que esto pues se lo deben decir un montón, pero yo siento que las primeras páginas de un manuscrito son muy importantes, porque cuando uno ya lleva unas 50 páginas de un manuscrito que a uno no le convence y hay 80 manuscritos en la cola, pues no se va a terminar. Y si el final es increíble, el editor nunca va a lograr llegar a él. Fíjate que eso es muy curioso. Uno podría hacer, así como hay el cuestionario Proust y tantos otros, uno sí se podría inventar el cuestionario de la primera página. Sí, ¿Sabe o no uno? Porque es terriblemente antipático, pero también lo hemos dicho en otros programas. Sí se nota muchas cosas desde la primera página, desde la primera línea, desde el primer párrafo. Lo que tú has dicho, a mí me pasa también y ya me meto yo a opinar, pero es un poquito como tener esa conciencia del texto, como que sea una lengua que se sepa literaria, ¿cierto? Una lengua que se sepa que está contando algo y que se sepa que está aprovechando de un medio para poder comunicar algo y poder llevarlo o no. ¿En qué momento dejas de leer tú el manuscrito? yo creo que hay es diferente en cada caso. O sea, hay unos en los que evidentemente las 5 primeras páginas no atrapan y es necesario dejarlo ahí. Y pasa también todo lo contrario de manuscritos que leo varias veces porque sé que tienen mucho potencial, pero algo no termina de convencer. Y ahí es muy interesante porque entonces entramos a trabajar en equipo, ¿no? Como que yo soy editora de narrativa, pero Laguna es un equipo más grande. Está Felipe, que es el director, está Ana, que es la otra editora, y siempre tenemos un practicante. Y cuando hay un manuscrito que no sabemos, pero que igual hemos leído varias veces porque tiene un potencial, pues lo leemos todos y lo charlamos y también es un proceso colectivo el de escoger qué se publica y qué no. Entonces sí siento que está como estos dos extremos de lo que se descarta rápido y lo que se duda mucho si publicar o no y se descarta al final y lo que nunca se descarta y pues terminamos publicando, ¿no? ¿Y Laguna suele trabajar con autores? ¿Puedes tú terminar trabajando con un autor que lea un manuscrito no solicitado o no es? Y si sí lo haces, ¿cómo es ese proceso? Que yo sepa, desde que yo estoy no lo hemos hecho y que yo sepa no se ha hecho, como que el autor venga o sea, me preguntas como si un autor viene a dar su juicio sobre un manuscrito de otro autor, ¿cierto? No, me refiero más si tú trabajas con manuscritos que tú lees por primera vez y dices, a este podría mejorársele esto, entonces ya empiezas un trabajo con el autor. Es Ah, ya, decir, sí. que es un acompañamiento distinto. Claro, sí. Entonces, eso sí ocurre, pero ahí ya pasa por medio de un contrato de edición. O sea, uno trabaja el libro, sí, pues ya le vio el potencial suficiente para publicarlo. Entonces, ahí ya lo que hace, si un manuscrito convence, entonces lo que hacemos es contactar al autor que nos lo envió. A veces no lo manda el autor, a veces nos lo manda un agente, por ejemplo. Eso ocurre con autores que ya han tenido libros publicados antes. Contratamos a quien corresponda y hacemos un contrato de edición y ahí empiezo a trabajar de la mano con el autor. Entonces sí, es decir, cuando yo digo que hay un interés mayor por manuscritos que se sientan trabajados y que ya han tenido varios lectores, de todas formas, yo siento que no espero que un manuscrito esté completamente en su versión final, ¿no? También mi trabajo es acompañar al autor a que lo trabaje, a que lo termine de pulir y a que lo publique. Y esta pregunta es obligatoria, como me vas a entender. ¿Cuáles son esas constantes que tú ves en primeros manuscritos que dirías, esto es lo primero que deberían saber, no hacer esto o no hacer esto otro? ¿Hay algún listado, checklist que tú ya tengas y que identifiques que es un primer manuscrito? Siento que es muy difícil. No tengo un listado, digamos, yo no tengo como un Excel de criterios porque siento que cada manuscrito implica como una lectura distinta porque cada proyecto es diferente. Ocurre mucho, la verdad, lastimosamente, que nos llegan textos que pretenden ser solo literarios sin que haya proyecto. Entonces hay varias cosas, ¿no? Hay textos que tienen como una idea de proyecto, que se sienten muy improvisados, que de pronto tienen como un interés en el lenguaje interesante, lo que sea, pero también hay textos
que se quedan en una idea muy clásica de la literatura, que vienen súper adjetivados, que tienen un lenguaje súper rimbombante y que más allá de que la historia sea o no interesante, no se sienten contemporáneos. Y yo siento que Laguna sí algo que hace es cuando se trata de nuestra colección de contemporáneos es publicar a autores que estén haciendo cosas nuevas y que se sientan escribiendo pues ahorita, ¿no? En esta década. Entonces sí ocurre mucho como que nos llegan manuscritos con un lenguaje muy clásico que toca descartar así el proyecto sea interesante. Eso es como lo que se me ocurre ahorita. No, pero es verdad y hay otra cosa importante que estás diciendo y es siempre ese equilibrio. Puede haber un trasfondo literario de un muy buen manejo del lenguaje, pero si no hay una historia detrás que la soporta, se pierden y son voladores al aire, ¿cierto? Y pasa lo mismo por el otro lado. Sí. Una trama muy bien, lo recupero sobre todo para esta idea del equilibrio que me parece tan importante. María José, hay una cosa que quiero que nos cuentes y le cuentes a la audiencia y es, tú eras lectora, ya eres editora de una editorial independiente, de las editoriales independientes más importantes de Colombia y más eh, identificadas. ¿Cómo sigues entendiendo tú la importancia de una editorial independiente? Porque es que hay mucha gente que cree que publicar solamente es en Alfaguara o en Planeta. Hay gente que cree que publicar es únicamente poder llegar a los grandes grupos, pero todas las editoriales independientes también han mostrado todas esas otras bondades de la independencia y del tamaño. ¿Cómo lo verías tú pensando en estos autores que tienen estos manuscritos y que dicen, le doy o no la oportunidad, obviamente comprendiendo su importancia? Listo, sí, yo siento que hay dos como puntos de vista desde los cuales quiero responder esta pregunta. Uno desde el punto de vista de lo que la editorial independiente le puede ofrecer a el autor. Siento que como tenemos un catálogo más chiquito, una mirada más local también, le podemos dar al libro un mayor cuidado, ¿no? Siento que una editorial comercial tiene unos tiempos y unos ritmos muy locos, tiene unos intereses más comerciales que otra cosa. Y una editorial independiente sí tiene un proyecto, una apuesta, como lo que te decía, ¿no? Como que nuestro catálogo igual no es solo con la intención de vender, sino que está muy pensado con una identidad que Laguna tiene, que tiene unos temas muy específicos, no sé, se me ocurre memoria, el arte, la naturaleza, Em, y yo siento que, pues muchos más, obviamente, pero siento que sí, el hecho de que cuidemos tanto nuestro catálogo hace que también cuidemos mucho el proceso editorial y reconozcamos mucho el trabajo de cada autor y trabajemos muy cerquita con cada autor. Entonces sí siento que eso por un lado, desde el punto de vista de lo que la editorial le puede ofrecer a un autor que quiera publicar en independientes. Y también siento que hay una responsabilidad como editorial independiente de precisamente buscar en lo local, buscar en lo cercano, buscar en autores que no sean reconocidos, que no sean pues bestsellers, eh, y rescatarlos, ¿no? Entonces también siento que lo que te decía de este ojo lector por fuera del espacio laboral es también una búsqueda de autores para rescatarlos, más allá de si se van a vender con cifras millonarias o no. De lo que acabas de decir, de alguna forma, María José, también estás definiendo lo que es las virtudes de lo independiente. Claro. Las dificultades, por supuesto, pero las virtudes de lo independiente, que es poder fijarte en otras cosas y que no tengas los mismos criterios comerciales. Se nos está acabando el tiempo ya, pero me gustaría preguntarte, María José, por cuáles son esos títulos de Laguna que son los que llevas en el corazón y que invitarías a que la gente lea como procesos, tal como lo acabas de decir, como procesos y como proyectos. Esta pregunta me parece muy linda. Yo conocí a Laguna cuando era solo lectora por el premio de narrativa Elisa Mújica, por Los Cristales de la Sal y por Sofoco. Y siento que son dos títulos que llevo muy en el corazón.
porque precisamente reconocen, gracias a el premio, gracias a IDARTES, pero también Laguna, estos proyectos de mujeres que están escribiendo en este momento en Colombia. Entonces siento que esos dos títulos los llevo muy en el corazón. Luego está Acequia, que es una novela que fue la que primero trabajé como editora, entonces pues también ahí entra mi sensibilidad y como mis afectos hacia estos libros. Acequia es una novela que se ganó el premio de narrativa hispanoamericana Las Yugartas el año pasado en su primera edición. Y entonces de nuevo también es como esta alianza de editoriales independientes que reconocen títulos y reconocen trabajos de autores. Y voy a meter acá como una cuña de un libro que no ha salido, pero que va a salir y que también creo que pues aprovecho para recomendar. Y es un libro de una autora Nobel colombiana que se llama Juliana Rodríguez Pavón. Es un libro de relatos que se llama Bordado de pelo y que va a salir para Filbo, incluso va a salir un poquito antes. Y siento que da mucho a entender o como que dice mucho de esto que me has preguntado sobre cómo rescatar voces de autores que no han sido publicados antes, que no necesariamente tienen ningún premio, pero cuyo manuscrito es increíble y decidimos y nos arriesgamos y trabajamos con la autora hasta llegar a publicarlo. Y nada, espero que cuando salga lo disfruten y lo lean. Bueno, pues te puedo adelantar que aquí estaremos muy pendientes y Acequia de Amaury Colmenares es una de las novelas también que tenemos aquí en lista para poder llamarlo e invitarlo, no solamente por las Yubartas, sino también por esta iniciativa y esto que nos rescatas, que uno no se le puede olvidar, y es que las editoriales independientes en muchos aspectos son las casas de lo independiente, de aquello que va distinto. Siempre recordando una premisa que es muy importante y que tú también como labor de editor nos podrás decir, y es que una editorial no es una ONG, una editorial es un negocio. Sí. Y aunque no quieras, pues tienes que velar por un punto de equilibrio, ¿no? Y hay muchas cosas que quisieras publicar y que quisieras que formen parte, pero como cualquier otro emprendimiento, también hay unos números de por medio. Eso es lo que yo creo que es tan importante y que la gente tiene que entender de la importancia y el espacio. Sí, por supuesto, y eso me hace pensar una cosita chiquita extra, y es que hay cosas que se van a quedar por fuera simplemente porque no hay tiempo ni espacio para publicar todo. Me encantaría publicar todo lo que leo y disfruto, pero pues hay que tomar decisiones difíciles y escoger. Así Sí, es. Pues María José, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo. Para nuestra audiencia, María José Ojeda, editora de Laguna, una editorial que ha pasado mucho por Paredro y que recomendamos muchísimo porque es que creo que no lo había pensado en los términos que nos dejas, María José, pero sí es entender cómo una editorial ha construido un proyecto literario, ha construido una comunidad lectora determinada y hay libros que uno ya sabe que son libros de Laguna, claro, claro que sí. Pues ¿no? muchas gracias, Camilo. Sí, totalmente. Gracias a ti por habernos acompañado. A todos ustedes, gracias también. Vayan, si no la conocen y están en esas, pues vayan y la conocen. Hay muchos títulos muy importantes también a nivel nacional que se han publicado y ya María José nos ha mostrado también qué hacer y cómo pensar y cómo sensibilizarnos si ustedes lo que quieren es publicar en Laguna. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.